Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es los dientes de nuestros reyes. No sé si se verá bien, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a hablar del prognatismo, más concretamente. ¿Cómo se produce el prognatismo? Origen etimológico de la palabra prognatismo, prog hacia adelante y natismo viene de mandíbula. Entonces, todo empieza con Alfonso VIII, ¿vale? Como vemos, la mandíbula la tiene proyectada hacia adelante y aparte tiene un gran mentón, ¿vale? Tiene un mentón muy alargado. Entonces, se cree que este rasgo es dominante, pudiendo ser eh, de genotipo A mayúscula en la simbología que usan los biólogos y se usa en bioquímica, o A mayúscula A minúscula. Siempre prevalecerá el gen de la mayúscula, ¿vale? Aquí doble dominante y aquí 50% dominante, por tanto prevalece también. Bueno, todo comienza con Alfonso VIII de la Casa de Borgoña y de ahí se transmitirá a toda la familia real y todas las casas reales de Europa. Y vamos a hablar también de las casas reales, por supuesto. Entonces, de Alfonso VIII, por descendencia, pasa a Maximiliano I de Habsburgo, que es el padre de Felipe el Hermoso, ¿vale? Felipe el Hermoso es el que hereda el prognatismo que viene de su antecesor Alfonso VIII. Lo de Felipe el Hermoso tuvo que ser de cachondeo, ya que debido a la gran mandíbula proyectada hacia adelante, más el gran mentón también proyectado hacia adelante, pues de hermoso no podría tener mucho. Aparte, el prognatismo provocaba también las infecciones bucales, llagas bucales, pérdidas dentales, etcétera, en dificultad al comer y al hablar. Entonces, Felipe el Hermoso se casa con Juana I de Castilla, que es hija de Isabel la Católica, ¿vale? Es hija de Isabel la Católica. Entonces, Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla tienen a Carlos V, que hereda también el prognatismo de su padre, es decir, Felipe el Hermoso, que puede ser A mayúscula, A minúscula o A mayúscula, A mayúscula. ¿Vale? En cuanto a los genes, los biólogos lo llamamos así para distinguirlo eh, de los caracteres recesivos y los caracteres dominantes. Recesivo A minúscula, dominante A mayúscula. Bueno, por otra parte, Alfonso VIII, que pertenece a la Casa de Borgoña, tiene una hija, ¿vale? De la cual es tataranieta Isabel la Católica, a través de una infanta que es hija de Alfonso VIII. Entonces, eh, el padre de Isabel la Católica es Juan II de Castilla, como hemos dicho, padre de Isabel la Católica. Y la emperatriz de Portugal es nieta a su vez de Isabel la Católica. Y la emperatriz de Portugal, que es nieta de Isabel la Católica, se casa con Carlos V, que también es nieto de Isabel la Católica, ¿vale? Los dos son nietos de Isabel la Católica, por tanto son primos hermanos. La emperatriz de Portugal pertenece a la casa Avis por parte de padre y casa de Trastámara por parte de su madre, que es María de Aragón. Carlos V es hijo de Juana la Loca, que a su vez es hija de Isabel la Católica.
Es decir, Isabel Católica tiene dos nietos, Carlos V y la emperatriz de Portugal. Isabel Católica, vamos a explicarlo mejor, tiene dos hijas, María de Aragón y Juana I de Castilla. María de Aragón es madre de la emperatriz de Portugal y Juana I de Castilla es madre de Carlos V. ¿Vale? Por tanto, los dos son primos hermanos. Carlos V hereda el prognatismo de Alfonso VIII a través de sus ascendentes Felipe el Hermoso, que a su vez es hijo de Maximiliano I de Habsburgo, y este a su vez desciende de Alfonso VIII. Estos tres tienen prognatismo, ¿vale? Maximiliano de Habsburgo y Carlos V. Los tres tienen prognatismo. Entonces, a partir de aquí, de Carlos V, comienzan los Austrias. Los Austrias son los Habsburgo, pero en plan Habsburgo 2.0, ¿vale? Porque los Austrias, a partir de Carlos V, heredan el imperio sacro-romano, que está formado por Alemania, Austria, un montón de territorios de Italia, etcétera. Y bueno, y, y lo dicho, aquí comienzan los Austrias. Y el último descendiente de Carlos V será, que no lo he puesto aquí, Carlos II. Con Carlos II finaliza la dinastía de los Austrias, pero el rasgo del prognatismo saltará a los Borbones, que se verá también estos rasgos en Alfonso XIII, ya perteneciente a los Borbones. Por otros descendientes de, de los Habsburgo, pasará a los Borbones. Entonces, ¿cuál es la teoría más probable? Pues aquí tenemos que si la madre fuera dominante, bueno, el padre A dominante y la madre A dominante, el 100% de los descendientes tendría prognatismo, pero vemos que, por ejemplo, en Isabel la Católica no hay prognatismo, ni tampoco se da en Juana I de Castilla, a la que llamaban Juana la Loca. No, no lo hay. Pero sí sabemos que la herencia del prognatismo es muy elevada. Por tanto, 100% no puede ser porque hay descendientes que no lo tienen, entonces descartamos estas combinaciones, ¿vale? Aquí, como hemos dicho, el A mayúscula es el que domina, por lo tanto, aquí hay dominancia, aquí hay doble dominancia, aquí hay 50 de dominancia, pero siempre va a dominar en la mayúscula. Por tanto, se descarta, porque tampoco es que lo haya al 100% de las descendencias. El 50% sería muy poco. En el caso de que la madre fuera A mayúscula dominante y A no dominante, A minúscula, gen recesivo, veríamos que tendría un 50% de dominancia, por tanto, esto significa que el 50% de los descendientes tendría prognatismo frente al otro 50% que no, ¿vale? Yo aquí lo que he puesto son los descendientes totales con prognatismo, ¿vale? Que serían estos. Entonces, aquí se descarta porque si no la prevalencia sería muy poca en los Austrias y como vemos hay una preponderancia que es muy elevada, entonces 50% sería muy poco para la alta prevalencia del prognatismo. Si la madre fuera A mayúscula, es decir, la madre tuviera prognatismo 100% y el padre no lo tuviera, fuera, para no tenerlo, los dos genes tienen que ser recesivos, A minúscula, significa así que no lo tendría el padre, pero luego la descendencia veríamos que la tendrían el 100%, porque los dos genes de la madre, provenientes a su vez de su padre y de su madre, serían dominantes. Entonces, tampoco, ¿vale? Tampoco porque, como hemos visto, no todos los descendientes lo tienen. Pero si hay una alta predominancia del prognatismo, entonces lo más lógico
es que sea este, ¿vale? Que la madre, o sea, los ascendientes fueran gen dominante, gen recesivo, gen dominante, gen recesivo. Entonces vemos que el 75% serían dominantes, tendría prognatismo, menos el 25% que no lo tendría, como por ejemplo el caso de Isabel la Católica. Este sería un ejemplo. Entonces aquí pues vemos que no lo tendría. A ver, luego voy a hablar un poquito sobre Carlos V, la emperatriz de Portugal, y algo muy interesante como es Santa Apolonia, que es la patrona de los dentistas, y, y cómo rezando a esta santa, implorándola, eh, en la antigüedad se encomendaba a ella y aliviaba el dolor dental. Y este ejemplo lo vamos a ver en la emperatriz de Portugal, que se curó y gracias a plegarias que le hacía a, a la Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Bueno, yo espero que te haya gustado este vídeo y ahora pues cortaré. Bueno, pues vamos con la segunda parte del vídeo. Ante todo, antes de empezar con la segunda parte, os recomiendo que leáis el libro de Reyes y Dentistas de Javier Sanz de la editorial Renacimiento, ¿vale? Que ahí vais a aprender cosas muy interesantes. Si tenéis para salir con vuestros amigos y tomaros 4 cervezas, tenéis también para compraros un buen libro. Bueno, pues entonces yo he tomado mis notas y vamos a empezar, ¿vale? Durante el mes de junio de 1533, en Barcelona, donde residía el matrimonio de Carlos V y la emperatriz de Portugal, pues pasó que tras pasar 4 años de viaje, Carlos V tuvo que regresar, estaba viajando por Europa y tuvo que regresar porque su esposa, la emperatriz de Portugal, padeció el mal de Caxal, Caxal, se le llamaba así en aquella época, que es una locución tradicional eh, de origen catalán y aragonés, antiguo, que significa dolor de muelas. La emperatriz de Portugal se llamaba Isabel y gobernó como regente de España mientras su marido viajaba por Europa, porque ya sabéis que Carlos V, aparte de rey de España, también lo era de Europa, del Imperio Sacro Romano. Por la línea materna, como hemos dicho antes en la primera parte del vídeo, la emperatriz de Portugal era nieta de los reyes católicos y se casó con su primo hermano Carlos V, o emperador Carlos V, cuyos abuelos maternos también eran los reyes católicos. Siendo hijo de Juana I de Castilla, llamada la Loca, y Felipe el Hermoso, le llamaban así irónicamente, ya que tenía la deformidad típica eh, de su padre Maxiliano y de su ascendente de, de varias generaciones atrás, Alfonso VIII. ¿Era Alfonso VIII? Que yo me di. Sí, Alfonso VIII. Vale. Bueno. Los abuelos paternos, como hemos dicho, fueron Maxiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, recibiendo de ellos los Países Bajos y la opción preferente al trono del Sacro Imperio Romano, que como hemos dicho abarcaba Alemania, Austria, también Bohemia y gran parte de Italia. ¿Sufría prognatismo la emperatriz de Portugal? Porque recordemos que también era nieta de los reyes católicos. No, ya que el prognatismo venía de la línea de los Habsburgo, por lo que Carlos V sí
padecía dicha malformación mandibular. Es decir, a Carlos V la malformación mandibular le venía de su padre Felipe el Hermoso. Los reyes católicos no padecían prognatismo. Los reyes católicos eran abuelos de Carlos I o emperador Carlos V, pero el rasgo de la mandíbula prominente entró en la familia real española a través del padre de este, Felipe el Hermoso, quien pertenecía a la casa de Habsburgo. Y recordemos otra vez que el padre de Felipe el Hermoso era Maximiliano. Más concretamente, era Maximiliano I de Habsburgo. A su vez, que lo heredó de él. Vale. Este rasgo, si seguimos más hacia atrás, se remonta a Alfonso VIII de Castilla, como hemos dicho, que pertenecía a la casa de Borgoña. Alfonso VIII tuvo una hija, la infanta Berenguela, primera de Castilla, que es la abuela de los tatarabuelos de Isabel la Católica, por la línea paterna. Berenguela es la madre de Fernando III el Santo, quien a su vez es antepasado directo de la dinastía de Borgoña. El padre de Fernando III es Alfonso IX de León. Fernando III el Santo, a su vez, es el padre de Alfonso X el Sabio. Esto como dato curioso, ¿vale? Y bueno, decir también Alfonso VIII. Como hemos dicho, pertenece a la Casa de Borgoña. De aquí el rasgo del prognatismo pasa a la Casa de los Habsburgo. Isabel la Católica pertenece a la Casa de Trastámara, que pasa a formar parte de los Habsburgo a través del padre de Carlos V. O sea, la Casa de Trastámara, perdón, pasa a formar parte de los Habsburgo a través del padre de Carlos V, Felipe el Hermoso, y de ahí ya se transmite el rasgo del prognatismo a toda la realeza española, hasta el rey último de los Habsburgo o de los Austrias, Carlos II, y salta luego a los Borbones a través de otros descendientes de los Austrias. Pasa a los Borbones y este rasgo también se observa en Alfonso XIII. El prognatismo mandibular es congénito y hereditario. Es decir, que la persona es congénito, significa que la persona nace con él sí o sí. No es que lo herede y no se vea en su fenotipo, no. Lo hereda, pero a la vez se ve como rasgo físico. Según el doctor Aguilar, que perteneció a la Real Academia de Medicina, eh, tomando posesión del sillón número 11 el 7 de junio de 1933. Como dato interesante decir que el cargo le duró muy poco, pues falleció en 1934. Su discurso de ingreso fue Origen castellano del prognatismo de las dinastías que reinaron en Europa. En este discurso, el doctor Aguilar señala que dicha transmisión del prognatismo mandibular tiene, eh, bueno, se debe más a la herencia de los genes que a una deformidad provocada por la consanguineidad, es decir, por la unión entre primos, tíos con sobrinos, etcétera. Bueno, en fin. Es más un rasgo hereditario. La consanguinidad lo único que sirve es para que ese rasgo se haga mucho más dominante, o sea, para que se haga más firme, para que la fijación sea muy aguda. Y los caracteres morfológicos del prognatismo ya existentes, la consanguinidad, al, al mezclarse o tener descendencia gente ya con ese rasgo, pues
Si un primo se casa con, si un primo que tiene ese rasgo se casa con su otro primo, con su otra prima que tiene ese rasgo, pues se garantiza así que ese rasgo se fije en la descendencia. Pero que según la teoría del doctor Aguilar, el rasgo se debe más a un carácter hereditario que a la consanguinidad. Eh, el prognatismo mandibular desde Alfonso VIII consiste en un mentón que va por delante, en un gran mentón prominente, siendo un defecto incorregible en aquel entonces, que acarrea dificultades en masticar y al hablar, que provoca daños en la mucosa bucal y en los dientes. Se dice, por ejemplo, que Carlos V, más que masticar, tragaba, engullía la comida. Por lo tanto, le sentaba fatal, ya que una comida mal masticada pues era más digerida y a su vez, pues claro, provocaba daños estomacales, infecciones, etcétera. Hay un testimonio que es el testimonio de Cantarini, que conoció en persona a Carlos V y está en la página 17 del libro que hemos mencionado antes, y dice así literalmente: ninguna parte de su cuerpo es criticable si no es el mentón y sobre todo la mandíbula inferior, que es larga y prolongada, que no parece natural sino postiza. De lo que resulta que cuando cierra la boca no puede juntar los dientes de arriba con los de abajo, pues entre ellos el espacio del grosor de un diente. Así, al hablar o acabar un discurso, hay palabras que balbucean y que a menudo no se le entienden. Baduaro, embajador veneciano, le describe así en las postromerías de su vida: la mandíbula inferior larga y ancha, lo que le impide juntar los dientes y así hace que no se entienda bien el final de sus palabras. Sus dientes de delante son poco numerosos y cariados. Es decir, cuando ya llegó al final de su vida, le quedaban pocos dientes y los pocos dientes que tenían caries. Y como anécdota, que también aparece en el libro que he mencionado antes, una vez Carlos V fue a visitar la ciudad de Calatayud y un mozo advirtió al rey al verle: mi señor, cerrad la boca, que las moscas de este reino son traviesas. Y ahora volviendo a la emperatriz de Portugal, esposa de Carlos V, decíamos que durante el mes de junio de 1533 padeció el mal de Casal. Dolor de muelas, que puede ser debido a varias causas como caries, dientes rotos, muelas del juicio, total, que le provocó una infección de muerte. De hecho, estuvo a punto de morir. De hecho, llegaron a darle la extrema opción, pero bueno, ningún remedio de aquel entonces le servía, así que se dio la orden de hacer rogatorios, de hacer plegarias y también de hacer rogativas a Santa Apolonia, que es la patrona del dolor de dientes. En aquella época no había odontólogos, ni había dentistas propiamente dicho, había pues los típicos sacamuelas y tal, pero ella era la patrona del dolor de muelas. Ella era quien curaba el dolor dental, ella era quien sanaba el dolor dental, o sea, que quitaba el dolor dental y sanaba los dientes. Entonces, pues, de Santa Polonia, pues tengo aquí algo y vamos a ver qué decimos de Santa Polonia. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito de Santa Polonia. Santa Polonia se la suele representar con unos alicates y con una ramita de palma, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. A ver si se me baja esto. Espero que os haya gustado este vídeo. A ver, Santa Polonia. Aquí tengo el artículo de la página de cervantesvirtual.com, ¿vale? Es esto de aquí. ¿Vale? Por si le queréis echar un vistazo, también se puede oír la página. Veis que tiene aquí el simbolito de play. Pues le dais aquí y podéis escuchar la página.
creo yo. Vamos a ver si es verdad. ¿Veis? Está muy bien porque si tenéis, si no queréis leer, si no queréis leer porque estáis haciendo cosas o tenéis la vista fatigada o yo qué sé, o, o simplemente os apetece escuchar, pues os lo ponéis y ya está. Entonces dice, Santa Polonia y los dientes a la luz de la tradición. Suele ser la tradición ese cúmulo de conocimientos, costumbres y cuentos donde solemos encontrar con más facilidad aquellos testimonios y pruebas que revelan hasta qué punto los antiguos nos transmitieron su sabiduría por la vía de la repetición y la experiencia. Y hasta qué punto, por tanto, no cabe achacamos a nosotros si ellos erraron o se apartaron consciente o inconscientemente de la verdad. Bueno, vamos a ver si vemos un poquito de la vida de Santa Polonia. A ver, bueno, es que este artículo es muy largo.